La verdad aterradora tras la ventana. Si hay algo que define la vida moderna, es la indiferencia cortés. Vivimos puerta con extraños, y nos tranquiliza saber que podemos pasar años sin cruzar una palabra. Pero, ¿qué pasa cuando esa indiferencia deja de ser comodidad y se convierte en algo activo? Cuando el silencio de un vecino es tan profundo que comienza a sentirse como una fuerza. Esta historia comenzó con una simple mudanza a un barrio que parecía sacado de una postal. Casas tranquilas, céspedes impecables y una rutina predecible. Mi casa, sin embargo, tenía una peculiaridad. Su ventana lateral daba directamente a la ventana lateral de la casa de al lado. Y en esa ventana vivía él. Nunca supe su nombre. Simplemente se convirtió en el vecino. Nunca lo vi salir. Nunca lo vi recibir visitas. Y nunca lo escuché hablar. Durante meses, fue un fantasma viviente. Una sombra proyectada contra una cortina que siempre estaba a medio correr. La obsesión empezó lentamente. Era una curiosidad inofensiva al principio. ¿Trabajaba de noche? ¿Estaba enfermo? Pero con el tiempo, la falta de cualquier señal de vida se hizo un vacío en el paisaje, un agujero negro de actividad. Mis ojos se dirigían a su ventana cada vez que encendía una luz o me acercaba a la mía. Necesitaba, de alguna manera, validar su existencia. Un día, lo vi. Fue un destello. La cortina se movió una pulgada y por un segundo mi mirada se cruzó con algo. No era una persona asomándose. Era una silueta inmóvil en la oscuridad de la habitación. No sé por qué, pero esa visión, tan breve y distante, me clavó una sensación de escalofrío. Sentí que ese vacío no era inofensivo. Sentí que el silencio del vecino no era un accidente. Era un propósito. Y fue entonces cuando mi vida se convirtió en la de un espía. Un detective amateur obsesionado con desentrañar el secreto aterrador que se escondía justo al otro lado del cristal. Mi rutina se alteró para orbitar alrededor del vecino. Comencé a registrar sus movimientos, aunque casi no lo sabía. Notaba si una de las luces parpadeaba a medianoche, o si el periódico de su entrada permanecía intacto. Me encontré haciendo un inventario mental de sus rarezas. La más destacada era la ventana, siempre semicubierta. El cristal parecía siempre más sucio que el resto de la casa, como si una capa de polvo o moho lo cubriera por dentro. La negrura interior era absoluta, solo rota por la luz tenue de una lámpara que parecía estar perpetuamente encendida en la esquina más alejada de la habitación. Mi esposa, preocupada por mi nuevo hábito, me preguntaba a qué se debía mi fascinación. Yo le explicaba, con una voz que sonaba a excusa, que el silencio era antinatural, que era imposible que una persona viviera con esa ausencia de ruido y movimiento. La sensación de ser observado crecía, no por el vecino activamente, sino por la casa. Sentía que la estructura misma me vigilaba. Empecé a documentar. Compré unos binoculares de baja potencia, disimulándolos como si fueran para observar aves. Pero mis ojos solo buscaban un punto, la brecha entre la cortina y el marco de su ventana. Una noche, la lluvia me dio una oportunidad inesperada. La luz de un relámpago iluminó el interior del ático del vecino. Fue menos de un segundo, pero fue suficiente para ver algo. No era mobiliario. No era desorden. Vi una estructura, grande y tosca, cubierta por una lona. Parecía demasiado grande para el espacio, casi como si hubiese sido ensamblada allí. La imagen se borró con el siguiente trueno, pero la pregunta quedó grabada. ¿Qué estaba construyendo en el aislamiento?
La tensión se volvió insoportable. Mis intentos de interacción fueron ignorados. Un día, dejé un paquete de bienvenida en su porche. Solo una nota y unos muffins. Desapareció misteriosamente de la noche a la mañana. No había pisadas en la escarcha. No había sonido de puerta. Simplemente se esfumó. El vecino era capaz de moverse sin dejar rastro, como un depredador. Entonces llegó el cambio. Una semana de actividad sísmica. Ruidos sordos, no de martilleo, sino de algo pesado arrastrándose en el suelo, provenientes de su casa. Eran intermitentes, silencios largos seguidos de un raspar lento y profundo. Eran tan bajos que yo dudaba de haberlos escuchado realmente. Mi esposa no oía nada. Yo era el único testigo de esa actividad subterránea. Mi paranoia alcanzó su punto máximo cuando, a través de mis binoculares, noté un cambio minúsculo en la ventana. La cortina, que siempre había colgado de manera uniforme, ahora tenía un pequeño desgarro en la esquina inferior. Y a través de ese desgarro, en la negrura, pude vislumbrar no una silueta, sino un objeto. Era redondo, del tamaño de una cabeza humana, y estaba girando, lenta y constantemente. Me congelé. No tenía forma de entender qué era. Un ventilador. No parecía tener aspas. ¿Una esfera decorativa? No irradiaba luz. Lo único claro era que ese objeto giratorio parecía mirar directamente a mi casa. El silencio se convirtió en una trampa. El aislamiento del vecino no era soledad, sino preparación. Decidí que la única manera de recuperar la cordura era la confrontación. Ya no podía vivir bajo el peso de su observación silenciosa. Esperé a que la noche fuera más oscura y a que la luna se cubriera de nubes. Me puse una chaqueta y salí. Crucé el césped, que parecía gritar con cada paso que daba. Llegué a la ventana lateral. El cristal estaba frío al tacto. Me pegué a la pared, respirando superficialmente, y me acerqué al pequeño desgarro de la cortina. El olor a humedad y metal era mucho más fuerte aquí. Puse mi ojo en el orificio. Lo que vi no fue un hombre, ni un mueble. La luz tenue de la lámpara lejana revelaba la escena. Había docenas, tal vez cientos de dispositivos de grabación cubriendo cada superficie. Micrófonos de alta sensibilidad pegados a las paredes, cámaras minúsculas enfocadas hacia la ventana. Y en el centro, la estructura tosca, ahora destapada, era una caja de resonancia acústica, un aparato artesanal de escucha. El objeto giratorio era el cabezal de un grabador de carrete, grabando interminablemente. El vecino no hablaba porque no necesitaba hacerlo. Estaba escuchando. Estaba grabando cada ruido del barrio, cada palabra, cada crujido. Y entonces, detrás de la estructura, lo vi. El vecino no estaba haciendo nada. Estaba sentado en un sillón, tan inmóvil que parecía parte del mobiliario. Su rostro estaba girado hacia la pared, pero su mano, la única parte visible de él que se movía, estaba ligeramente levantada, ajustando un dial en la caja de resonancia. En ese instante, entendí su silencio. Él no era un ermitaño. Era un coleccionista de la vida ajena, un depredador que se alimentaba de los sonidos de la normalidad. Me sobresaltó un ruido. Fue el sonido de la silla de madera bajo su cuerpo. Se había puesto de pie. Su movimiento era increíblemente lento, casi robótico. No se giró. Solo avanzó un paso hacia mí, manteniendo su rostro en la sombra.
Sentí que me había escuchado allí. Sentí que sabía exactamente cuánto tiempo había estado espiándolo. Retrocedí instintivamente. Tropecé con un arbusto y corrí de regreso a mi casa. No lo dudé. Llamé a la policía, diciendo que había visto algo sospechoso en la ventana de mi vecino, mencionando solo los grabadores. La policía llegó y se fue. Entraron y, al poco tiempo, salieron. Me informaron, con un tono de molestia cortés, que el hombre era un excéntrico, un aficionado a la radioafición con una colección demasiado grande, que todo era legal y que no había razón para preocuparse. Se negaron a reconocer el propósito siniestro detrás de esa vigilancia obsesiva. No mencionaron la estructura tosca ni el aura de terror que emanaba de la casa. Me dijeron que el caso estaba cerrado. Pero una mañana me di cuenta de la verdad que la policía se había negado a ver. Su coche, que siempre había estado cubierto y estacionado en el garaje, estaba aparcado en la calle, y en el asiento del conductor había un objeto sobre el volante. Era el cabezal de la grabadora que había visto girar en la oscuridad. El vecino se había ido. No había huido de la policía. Había huido del ruido que yo había provocado. Mi intromisión había roto el silencio perfecto que él había cultivado. Y al irse, dejó el símbolo de su obsesión, el objeto giratorio, en un lugar visible, no como una advertencia, sino como una firma. Me había escuchado. Me había conocido. Y ahora, simplemente, había reubicado su colección de silencios y ruidos ajenos en otro lugar, lejos de mí. Desde entonces, la casa del 368 está vacía. Su ventana sigue semicubierta. Y aunque el vecino ya no está, cada vez que hay un silencio profundo en el barrio, yo siento el escalofrío. Siento que, en algún lugar, hay una nueva ventana, un nuevo hogar, y un grabador que está rodando, capturando cada parte de una vida que cree ser privada. La policía lo clasificó como un excéntrico, pero la intensidad de su silencio, la precisión de su vigilancia, sugieren algo mucho más oscuro que la simple radioafición. ¿Creen que el vecino era solo un coleccionista de sonidos? ¿O estaba escuchando por una razón específica? ¿Y por qué se fue tan rápidamente? ¿Fue mi llamada a la policía lo que lo asustó? ¿O fue mi descubrimiento lo que hizo que su proyecto fuera insostenible? ¿Tú qué piensas? ¿Hay algo más detrás de la ventana? Déjanos tus teorías en los comentarios. Y si has tenido un vecino misterioso que nunca hablaba, cuéntanos tu experiencia.